Tome su asiento. Qué bueno es el Señor. Yo no sé si es ese piano el que me impulsa ahí a profetizar. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi gran amigo Alex. Qué bueno es el Señor. Hoy día estamos una vez más congregados acá, sabiendo de que Dios nos va a hablar. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios les hable el día de hoy? Amén. ¿Cuántos quieren ser bendecidos con una palabra que venga de los cielos? Dios es real. Dios es sobrenatural. Dios puede hacer lo que para nosotros es imposible. Qué bueno lo que estábamos declarando en esa alabanza. Le decíamos, Señor, le decíamos una verdad al Señor. Yo sé que tú mueves montañas. Yo sé que a más de alguien aquí Dios le ha movido una montaña que pensaron, de esta no vamos a pasar. Una situación difícil que pensamos nunca íbamos a poder atravesar. Y sin embargo estamos aquí porque creemos en ese Dios maravilloso, poderoso. Pusimos nuestra fe, nuestra poca fe quizás, como un grano de mostaza, pero la pusimos en un Dios grande, que hace milagros grandes. Amén. Hay un predicador que se llama Juan Carlos Harrigan y él dice: una fe pequeña puesta en un Dios grande hace un milagro grande. Amén. Dios nos pide solamente que creamos. ¿Cuántos están creyendo conmigo el día de hoy que Dios puede hacer algo sobrenatural? Hoy recordaba en la mañana, estaba ahí buscando la presencia de Dios. Todos los que han predicado alguna vez saben que siempre hay un nerviosito en la guatita, se aprieta la guata antes de que prediquemos. Y ahí yo buscando, amén, dice Esteban. No sé si pasará con los años, pero creo que no. Creo que es la gran responsabilidad que tiene uno de hablar la que hace que esté con esa presión, porque no quiere hablar cosas que no vengan de Dios, ¿cierto? Y estaba ahí orando y Dios me recordaba cómo empecé predicando. Y yo le empecé predicando a la pared. Cuando me convertí a Dios, cuando llegué a esta iglesia hace creo que 11 años atrás, empezó a nacer en mí el deseo de poder predicar, el deseo de poder entregar la palabra. Y no le predicaba a nadie, pero tenía la pared de mi pieza en donde oraba y le predicaba a la pared, y ahí me salían unos remas. Dios mío, decía yo, si pudiese haber alguien haber escuchado esto. Y 11 años después, Dios me trajo a memoria eso. Creo que me siento como un pescadito en el agua cuando predico. Creo que es lo que más me apasiona. Y espero hoy día, a través de la pasión que Dios ha puesto en mí, poder bendecirte a ti también. Otra cosa que Dios me recordó era que a la edad de 8 años, creo que 8 a 10 años, una vez me dieron una oportunidad. Mis papás me llevaron a una iglesia cuando era pequeño y me dieron una oportunidad. Yo estaba en el coro, yo tocaba el bombo. ¿Alguien conoce lo que es el bombo? ¿Sí? Yo tocaba el bombo. En ese tiempo tenía un poquito más ritmo que ahora. Y una vez me dieron una oportunidad en el coro. Tenía que leer con un papelito igual que este. Tenía que pasar adelante y leer. Era simplemente leer. Pero ahí ocurrió algo tan sobrenatural que cuando estaba leyendo ese papel, la presencia de Dios se derramó en ese lugar. Yo era niño, no entendía nada, y se levantó en ese lugar una profeta, la cual habló a mi vida y me apuntó y me dijo lo que hoy día estoy viendo, que mi vida era para Dios y que Dios haría grandes cosas con mi vida. Y yo eso que no entendí en ese tiempo, hoy día voy, creo, camino a ver lo que Dios quiere hacer conmigo. Entonces, ¿por qué quiero recordar esto? Porque creo que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Creo que si crees hoy día de todo corazón que Dios te trajo hasta aquí porque quiere cambiar tu vida, unos años después te estarás viendo en una condición totalmente más favorable a la que te estás viendo ahora, si le tomas la mano a Dios en el día de hoy y decides caminar y hacer tu vida junto a Él. Amén. Dios les bendiga. Hoy día quiero predicar bajo el título: el fundamento es Cristo Jesús. Amén. Puede mirar a la persona que está al lado y dígale: el fundamento es Cristo. Amén. O puede decirle aún en primera persona: mi fundamento es Cristo Jesús. Espero que sea el tuyo también. Amén. Primera de Corintios 3,
Del versículo 10 al 11 dice: una de las personas que más admiro de la palabra de Dios, el apóstol Pablo, que creo que fue una persona que Dios levantó para poner fundamentos de la palabra de Dios. Amén. Fue una persona enviada a los gentiles, a los que no eran judíos. Fue enviado a poner el fundamento de lo que era la iglesia de Cristo y de la formación de la iglesia de Cristo desde que comenzó, cierto, en el libro de los Hechos hacia adelante, después de la venida del Pentecostés. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie, diga nadie, puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aleluya. Nadie, dice el apóstol Pablo, puede poner otro fundamento, el cual es Cristo Jesús. Y para los que alguna oportunidad trabajamos en construcción, la palabra fundamentos nosotros al tiro la asimilamos, la conocemos porque es un término de la construcción. ¿Qué significa? La palabra fundamento significa cimiento, suelo u obra hecha bajo un terreno para servir de soporte, diga conmigo soporte, firme en una construcción. Cuando yo leí esta definición de lo que es fundamento, que nos habla de soporte y firmeza, me recordó inmediatamente lo que dijo también el apóstol Pablo en Efesios 6, versículo 13. ¿Y qué fue lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios 6, versículo 13, que me recordó a mí esta definición? Dice la palabra de Dios en ese lugar, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Cuántos han resistido el día malo y siguen firmes? Aleluya. Cuando ponemos a Jesús como fundamento, vendrá el día malo, pero lo pasaremos y seguiremos firmes. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Muchos de ustedes han tenido días buenos, pero también han tenido tiempos malos, ¿o no? ¿O soy el único? Hemos conocido de tiempos de alegría, hemos vivido tiempos de gozo, pero hemos pasado momentos de tristeza. Hemos pasado momentos de soledad, depresiones, enfermedades, cosas que no queremos pasar, que nadie está esperando, pero que sí las pasamos. Y creo que sería el testimonio de cada uno de ustedes, y cada uno de ustedes podría decirme: Claudio, yo he pasado momentos malos, he vivido momentos de gozo, pero he pasado momentos malos en los que me ha tocado llorar. Esas lágrimas uno no las anda mostrando a todo el mundo, pero esas lágrimas Dios las conoce. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que si estás aquí el día de hoy, es porque Dios, a través del Espíritu Santo, te ha dado la firmeza para sobrellevar y para pasar esos días malos, esos tiempos que no estabas esperando, pero que vinieron, esas tristezas, esas depresiones. Y estás aquí porque te tomaste de la mano de Dios, y como dice el apóstol Pablo, pudiste resistir en el día malo. Yo te bendigo porque al verles a cada uno de ustedes acá, yo sé que han sido personas que en algún momento les ha tocado sufrir, pero el fundamento de la palabra en ustedes le ha dado esa firmeza, ha sido el cimiento para que la construcción de su vida que Cristo está haciendo no se derrumbe cuando vengan las olas, no se derrumben cuando vengan los mares, no se derrumbe cuando venga el fuego, sino que se mantenga firme, porque su vida está siendo establecida en la roca que es Cristo Jesús. Aleluya. Para construir hacia arriba, primero debemos construir hacia abajo. Qué ilógico, ¿cierto? Qué ilógico es que primero, para hacer algo hacia arriba, tengamos que primeramente construir hacia abajo. Y eso es lo que debemos aprender en la vida de un cristiano, que lo primero que Dios está interesado en formar en nosotros es el fundamento. Cuando yo llegué a la iglesia, wow, fuego, venía sobre nosotros una y otra vez. Dios nos liberó y lo primero que queríamos hacer nosotros éramos lanzarnos al ministerio. Mire qué sinvergüenza.
Mire qué balsa. Ya queríamos irnos a las naciones y uno sentía que estaba preparado porque Dios lo usaba. Oraba por los enfermos se sanaban. Oraba por los endemoniados, los demonios salían. En fin, creíamos que ya las podíamos hacer todas. Y yo me acuerdo una de esas conversaciones con el pastor, ya que el pastor no está aquí, lo puedo pelar un poquito. Dios le bendiga, pastor, si me está viendo. El pastor, con mucha sutileza, pero también con mucha sabiduría, nos frenó y de alguna manera nos hizo saber que no estábamos todavía preparados como nosotros creíamos. Y fue en ese tiempo, en los primeros años, en donde yo quería dispararme a predicar a las naciones, en donde Dios empezó a trabajar mi carácter. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Construyendo primero hacia abajo. Y muchos de ustedes piensan que porque aún no han visto nada sorprendente o sobrenatural en sus vidas, porque Dios no está trabajando. Pero créeme que lo primero que va a hacer Dios para hacer algo grande contigo es construir hacia abajo, es darte el fundamento sólido para que ese edificio que Dios quiere hacer de tu vida, esa construcción gigante, no se venga abajo con el tiempo, sino que resista el día malo. Es interesante que lo más importante en una construcción es el cimiento, que también es lo que menos se ve. ¿Cuántos, cuando está la construcción hecha, logran ver el cimiento? Nadie, porque está construido bajo tierra, bajo el suelo. Una de las construcciones más grandes en las que yo pude estar, creo que fue la más grande, fue en el hospital de Cañete, el Hospital Nuevo de Cañetes, hace varios años. Y la primera parte de la construcción es solamente construir hacia abajo. Se hacen unas piscinas gigantes hacia abajo que después llenan eso de cemento y pasa un buen tiempo hasta que recién empiezan a pasar del suelo hacia arriba. Es normal que tú pases por un lugar y veas un letrero que diga: aquí se está construyendo el edificio tal, y no veas nada por un par de meses. Lo que sucede es que aún no se está edificando hacia arriba, sino que se están haciendo excavaciones hacia abajo para hacer primero el cimiento que le dará firmeza al edificio. Y aquí te va una que yo te pido que la agarres en el nombre de Jesús. Y toma esto para ti. Puede que hoy las personas no vean nada en ti por algún periodo de tiempo, pero en algún momento verán lo que Dios está haciendo en tu vida. Y se darán cuenta que no veían nada porque estabas en un proceso de formación en donde Dios estaba poniendo fundamento a tu carácter y estaba siendo Él posicionado como el fundamento en ti. Pero luego de ese tiempo, las personas empezarán a ver los frutos. Hay muchas personas que quizás te han criticado porque no ven mayores cosas en ti. Y quizás algunos han dicho: ¿y de qué te sirve ir a la iglesia si te veo tal y como estás? Créeme que cada día que tú pasas en la presencia de Dios es un ladrillito, es una paladita de arena que Dios está poniendo en ti como fundamento. Necesitas dejar que Dios fundamente tu vida en la palabra de Dios. Ese es el fundamento del cual yo quiero hablar hoy día. Debes posicionar a Dios como el fundamento de todas las áreas de tu vida. Por ejemplo, trabajo. Vamos a empezar a hilar más fino. Lo primero en este sentido es aprender a ver el trabajo como una bendición. Y yo te quiero hacer una pregunta el día de hoy. ¿Tú ves tu trabajo como una bendición? Muchas personas no ven su trabajo como una bendición. No todos disfrutan el trabajo porque lo miran como una carga, ¿cierto? Fíjese lo que dice Eclesiastés 13. Eclesiastés 3, versículo 12 al 13. Dice así este predicador, dice: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es un don, que es un regalo de Dios, que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Qué tremendo. Directamente a nuestro espíritu. Una vez hablando con el pastor, yo le decía al pastor, estaba hablando por teléfono con él, o me estaba enviando audios, no recuerdo, y yo le decía, el pastor me preguntaba cómo estaba. Bien, le decía yo: pastor, gracias a Dios estoy bien, estoy con harto trabajo,
Y el pastor siempre hace preguntas para ver si realmente estamos bien. Y sí o no. Y yo le dije, pero hay algo, pastor, que siento que no está bien en mi vida. Que tengo periodos en donde hay mucho trabajo y siento una desconexión de Dios, le dije. Me encantaría pasar más tiempo en la presencia de Dios. Me encantaría hacer más cosas para Dios. Siempre siento que estoy haciendo muy poco. ¿A alguien le ha pasado eso? Que siente que no le da a Dios lo que realmente Dios le está pidiendo. Yo creo que a todos nos pasa. Creo que es algo que el Espíritu Santo pone dentro de nosotros para movernos. Y yo le decía, pastor, lo único malo que siento es que cuando trabajo, tengo mucho trabajo, me desconecto de Dios. Y dentro de todos los consejos que me dio el pastor, una de las cosas que me habló en las frases, de entre medio de las frases, él me dijo, Dios también está en el trabajo, Claudio. Y cuando me dijo esto, fue como esos remas que a uno se le revelan, porque yo sé que Dios está en el trabajo, y ustedes saben también que Dios también está en el trabajo, pero a mí nunca se me había revelado que el trabajo que yo tenía era el que Dios me daba para prosperar mi familia, era el que Dios me estaba dando para bendecirme. Desde ese minuto empecé a ver que mi trabajo era una bendición y empecé a traer el fundamento de la palabra a lo que yo hacía. ¿Qué ocurrió? Lo obvio. Cuando nosotros entendemos que Dios nos quiere bendecir a través de algo, nos empieza a ir bien. Y yo me empezó a ir bien. Yo no tengo un trabajo estable, pero me va bien, gloria a Dios. Cada mes para mí es un desafío, pero entendí que Dios estaba en mi trabajo y que mi trabajo, sea el que esté realizando, está siendo usado por Dios para bendecirme. Ahí me di cuenta que tenía un área débil que no estaba fundamentada por Dios, que era mi trabajo. Yo no veía mi trabajo como una bendición, simplemente lo veía como la puerta que se abría para darme dinero, pero era mucho más que una puerta para darme dinero. El trabajo es una bendición para ti. A Dios le agrada que tú trabajes. Es más, hay una palabra muy fuerte en la Biblia que dice, y el que trabaje, que coma. Imagínense decirlo al revés. El que no trabaje no tiene derecho a comer. Pero lo dijo al otro lado para que nos sonara un poquito más llevadero. El que trabaje, coma. Tu trabajo es una bendición y debes poner el fundamento de la palabra en lo que tú haces. Y cuando veas tu trabajo como una bendición, yo estoy seguro que Dios va a empezar a bendecir lo que haces. Una vez yo me acuerdo, el pastor hizo una ilustración y dice, nosotros cuando recibimos el sueldo, maldecimos nuestro sueldo, porque decimos, tan poco estoy ganando. Pero en vez de maldecirlo, él decía, debemos bendecirlo y decir, Señor, esto es lo que tú me estás dando ahora, pero lo que me vas a dar después yo sé que será mucho más si soy fiel en lo poco. Creo hoy día con tu corazón que Dios va a bendecir tu área financiera, porque Dios está en tu trabajo y no estás exento de la mano de Dios en el área financiera. ¿Cuántos lo creen conmigo y dicen amén? Aleluya. Otra área, miren, estamos poniendo fundamentos en nuestra vida, porque decir que Dios sea el fundamento de nuestra vida es muy ambiguo, ¿cierto? Pero definir cuáles son las áreas de nuestra vida nos va a hacer que verdaderamente pongamos a Dios en cada área de nuestra vida. Y otra área que debe estar fundamentada por la palabra de Dios, que debe estar fundamentado por Jesucristo, son nuestros matrimonios. ¿Cuántos matrimonios hay acá? ¿Cuántos esperan casarse alguna vez? ¿Alguien tiene esperanza de casarse? Amén, Jesús. Ya te ministré con esta palabra, Jesús. Es un área en donde sí o sí tenemos que fundamentar a Cristo. El único matrimonio, guarda esto, que resistirá el día malo es el que hizo a Jesús su fundamento. Por eso es tan importante. A mí me ha tocado ministrar matrimonios que están a punto de divorciarse y llegar ahí con una palabra de Dios cuando ellos creen que ya está todo destruido. Pero ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Poniendo el fundamento de Cristo. Amén. Y gloria a Dios por los matrimonios que han logrado ser restaurados. Todo lo que no está Dios puede ser destruido.
toda área de nuestra vida que dejemos a Dios afuera está en riesgo de ser destruido cuando venga el día malo. Toda área en donde tú no hayas puesto a Dios no está exenta de ser destruida. Pero en el área en donde quiera que tú hayas puesto a Dios, será un área firme, en donde tendrás solidez, porque estará fundamentada en Cristo Jesús. Y con esto no digo que no tendremos problemas matrimoniales. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Yo siempre recuerdo el primer año de casado, mi amor. ¿Dónde estás? Te amo. Siempre recuerdo el primer año de casado. No fue difícil, fue muy difícil. Nos enojábamos por todo. Yo ya no era el príncipe azul que ella veía en el noviazgo. Se dio cuenta que de repente tenía mal carácter. Y cosas que pasan cuando uno se empieza a conocer en el matrimonio. Amén. Pero hasta el día de hoy, ya casi 10 años de que nos casamos y nos dimos el sí, seguimos aquí. Porque hicimos a Cristo nuestro fundamento. Porque por más que peleamos, siempre llegábamos a acuerdo. Siempre fue Jesús el que nos recordaba que con Él es difícil que se rompa un pacto matrimonial. Amén. Así que te conviene fundamentar a Cristo en tu vida matrimonial. No fue fácil, pero aquí estamos. Hoy día, gracias a Dios, para la gloria de Dios, tenemos un excelente matrimonio. Nos golpeamos cada vez menos. No, mentira, nunca nos hemos golpeado. Hay gente que está mirando ahí. No, nunca nos hemos golpeado, gracias a Dios. Aprendí esta palabra que está en Efesios capítulo 5 versículo 25, que dice de la siguiente manera. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dios mío, que nos puso la vara alta. Nuestro Señor se entregó por ella. Y nos está diciendo a nosotros los hombres: amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Ese es un fundamento para que tú puedas amar a tu mujer. Amén. Otra área en donde debemos fundamentar a Cristo son nuestras relaciones. También debemos fundamentar a Cristo en esa área. Amós 3, del 3 al 4, el profeta Amós del capítulo 3 del 3 al 4 dice: ¿andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? Imposible, imposible. Proverbios 13:20 dice de la siguiente manera. Proverbios 13 versículo 20: el que anda con sabios, sabio será. Me gustan los proverbios porque son claros, ¿cierto? Van al hueso. El que anda con sabio, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Qué tremendo esto. Qué tremendo. Debemos cuidar con quién nos estamos juntando, con quién nos estamos relacionando. ¿Estamos relacionándonos con sabios o no nos estamos relacionando con sabios? Es claro el proverbio: el que anda con sabios será sabio, mas el que se junta con necios será quebrantado. Nadie quiere ser quebrantado. Primera de Corintios 15 versículo 33. Primera de Corintios 15 versículo 33. La versión Reina Valera 1960 dice de la siguiente manera: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Quizás eso todavía no te dice mucho, pero el mismo capítulo, el mismo versículo de la versión Biblia en español lo traduce de la siguiente manera: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Aleluya. Una de las cosas que a mí me costó dejar de lo que Dios me empezó a pedir cuando llegué a Él fueron las malas compañías. Personas que ya no hablaban el mismo lenguaje que yo hablaba. Y no es que uno se ponga a marginar o no quiera saludar a nadie cuando se vuelve cristiano. No lo tome, mírelo con altura de mira.
¿Qué es lo que pasa? Que Dios nos empieza a separar de lugares que nos empiezan a hacer daño. Relaciones, hoy día está de moda la palabra tóxica. Relaciones tóxicas que en vez de traernos salud nos traen enfermedad, ¿cierto? Que en vez de llevarnos a lo bueno nos van a llevar a lo malo. Entonces me costó muchísimo, y ahí tengo una anécdota que Dios me acuerda que cuando yo llegué a la iglesia alguien me regaló una Biblia. Al primer día o al segundo día alguien me regaló una Biblia, y en el culto yo abría la Biblia. Todos eran cristianos ahí. No me daba vergüenza ser un nuevo creyente y que me vieran con una Biblia. Pero cuando me iba a mi casa yo me escondí. Yo sé que algunos conocen esta historia. Yo me escondía la Biblia aquí para que nadie me viera, porque yo traía una reputación de afuera del mundo y que estaba Dios cambiando, pero todavía, como se dice, estaba en el proceso. Me daba vergüenza que en la calle me vieran con una Biblia, porque ¿qué iban a decir? Si la gente me vio, sabía quién era yo. Ustedes conocen el testimonio de donde Dios me sacó, la drogadicción, el alcoholismo. Entonces no quería que nadie me viera y me escondía la Biblia. Iba camino a mi casa, llegando a la esquina, y estaban mis amigos de la esquina tomando, y yo con la Biblia aquí, apretadita, el brazo apretadito. Como cuando dice viene con la marraqueta debajo del brazo, yo iba con la Biblia debajo del brazo. Y justo me llaman y me dicen, Claudio, no voy a decir cómo me decían, algunos saben. Koala me decían, ya, les voy a contar el chisme completo mejor. Y me dicen, ven para acá, me dicen. Y me pasan una cerveza de una java ahí. Nosotros no éramos muy delicados para beber, tomábamos en la esquina. Y me pasa, ya, no voy a decir nada. Y me pasan una cerveza y yo les digo, no quiero. Pero en ese momento Dios me confronta y se juntan las dos realidades. La realidad que Dios estaba cambiando y la realidad de donde yo venía. Y la Biblia debajo del brazo. Y en ese momento tomo esa cerveza y la dejo en el suelo y les digo, ¿saben qué? Les dije, habían varios amigos ahí, les voy a contar de dónde vengo. Y saco la Biblia de debajo del brazo, escondidita, estaba ahí bien religiosamente. Y saco la Biblia y queda un silencio ahí en esa esquina. Y me quedan mirando así, nadie dijo una palabra. Y Dios me dio más pachorra aún. Y los confronté. Imagínense, después de estar avergonzado, vino el Espíritu Santo y los confronté y les dije, ¿saben qué, chiquillos? Les dije yo quiero cambiar mi vida, les dije. Y empecé. Vengo de la iglesia, les dije yo. Y ahí les dije, miren las vidas que llevamos. Ninguna tenía una vida muy prometedor. Algunos problemas con la justicia, bebedores todos, la gran mayoría drogadictos. Y yo les dije, en ese tiempo mi hija tenía como 3 años, y yo le dije, lo estoy haciendo por mi hija. Yo no quiero que mi hija crezca y vea que su papá es drogadicto. Y cuando les dije eso, seguí camino a mi casa y antes le grité de la esquina, y si alguno me quiere acompañar, el viernes hay culto, les dije. Y algunos me acompañaron. Alex, ¿tú llegaste más o menos en ese tiempo también? Te eché al agua. Tenía miedo. Entonces llega un momento en donde Dios te confronta con las realidades. Lo que Él está empezando a hacer en ti versus la persona que eras desde antes. Y Dios te va a poner en ese lugar para que tú te definas como un hijo de Dios, como alguien que lo ama, que está dispuesto a las burlas, a que le digan canuto. Después me llamaban mis amigos, a esos que le estuve predicando ahí en la esquina, los fines de semana, para burlarse. Y me decían un montón de cosas. Ojalá te dure, era lo más suave que me decían. Pero yo estaba ahí, y cuando me decían eso, yo decía, wow, el diablo, decía yo, está tratando ahí de hacer algo. Pero yo sentía gozo, porque Dios estaba transformando mi vida. Y después de ser la escoria, por primera vez Dios me empezó a dar valor. Y empecé a sentir que era alguien en Dios, que por más destruida que estuviera mi vida, Dios tuvo el poder de restaurarla. ¿Y saben qué? Yo le quiero decir algo a alguien el día de hoy, porque lo estoy sintiendo.
que por más destruida que esté tu vida y vengas aquí pensando que nunca más vas a volver a levantarte de la condición en la que estás hoy día, créeme que así como Dios lo hizo conmigo, Dios puede juntar todos los pedacitos de tu vida destruida y hacerte un hombre o una mujer de Dios, nuevo para su gloria. Esa palabra es para alguien que la necesita el día de hoy. Dios está dispuesto a levantarte. ¿Estás dispuesto a recibir la ayuda de Dios? Esa es la pregunta que Dios te hace hoy día. Nuestras relaciones deben estar fundamentadas en la palabra. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué la Biblia dice no se equivoquen o no se dejen engañar ustedes mismos? Porque muchas veces sabemos lo que nos hace mal, pero no queremos soltarlo. Es como cuando tenemos esas relaciones, voy a usar el término de nuevo, tóxicas, ¿cierto? Que ustedes ven que son personas que dicen amarse, pero se golpean, se tratan mal, que un día se están odiando y al otro día se están amando, ¿cierto? Nos cuesta soltar. Dios nos pide cosas que nos cuesta soltar. Dios nos quiere dar cosas nuevas, pero como han dicho tantos predicadores, mientras no soltemos lo viejo, Dios no nos puede dar lo nuevo. Y cada vez que Dios te pide algo, cada vez que Dios quiere que tú renuncies, es porque Dios te va a dar algo mejor. Cuando entendemos que renunciar nos conviene, entonces podremos ver el reino de los cielos con claridad y conoceremos la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por eso al día de hoy yo quise traer esta prédica aquí, porque siento que es un tiempo en donde Dios va a empezar a hacer cosas grandes con cada una de las personas que está aquí, pero que necesita renunciar a cosas que le están dañando, necesita dejar cosas que le están haciendo mal, porque la vida que Dios tiene para ti es totalmente diferente a la vida que estás viendo hoy en día. Dios quiere hacer algo precioso contigo. ¿Estás dispuesto a soltar? ¿Estás dispuesto a dejar lo que no te conviene para conocer lo que Dios quiere hacer contigo? Esa es la pregunta. Porque tenemos un problema también. Pregúnteme, ¿cuál es el problema? Luchamos también con los fundamentos que nos presentó este mundo. Los fundamentos de Cristo son muy distintos a los fundamentos que este mundo nos enseña. Muchas veces estamos confundidos y no sabemos si aplicar a nuestras vidas lo que hemos aprendido de este mundo o lo que la palabra nos enseña como fundamento. No sé si lo logran entender. Y lo más penoso, lo que más pena da, es escuchar consejos del mundo en la boca de un hijo de Dios. ¿Lo ha escuchado? ¿Le ha pasado que un hijo de Dios le está dando un consejo de esos que están totalmente apartados de la palabra de Dios? Por eso el pastor nos enseñaba, no sé si un par de domingos atrás, y él nos decía: tengan cuidado a quién le piden un consejo, porque puede que le esté dando un consejo fundamentado en lo que el mundo hace, pero no fundamentado en la palabra, que es lo que nos va a traer solidez. Por ejemplo, hoy todo el mundo nos dice: no te cases porque tu matrimonio no durará. Pero ¿por qué cada vez los fracasos matrimoniales van en aumento? Porque cada vez menos parejas hacen a Dios el centro de su pacto matrimonial. Uno de los consejos más recurrentes en términos amorosos es: hazle caso a tu corazón. Yo ese lo escucho seguido. Personas con las que estoy escuchando que hablan, no sé, les dicen, ya voy a suponer, va a sonar medio chistoso: es que me gustan 3 y estoy enamorado de las 3. Y el que está al lado, un tremendo sabio: hácele caso a tu corazón. Y el corazón le está diciendo que se vaya con las 3. Jeremías 17, versículo 9 al 10. El profeta Jeremías, capítulo 17, del 9 al 10, dice: mire lo que dice. Mire cómo se contradice el consejo que le di recién a lo que está diciendo la palabra de Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero ¿qué nos dice el mundo? Sigue tu corazón, hazle caso a tu corazón. Pero la Biblia nos dice una cosa totalmente diferente.
Y esto fue lo que posteé ayer en Facebook, que yo dije, bueno, para el que lo lea y lo reciba, puse lo siguiente: cuando alguien te ama, cuando alguien viene de Dios, te acercará a Dios. Punto. ¿Por qué? Porque la decisión de con quién te casas no es una decisión menor. Entonces, si hoy día puedes salvarte, o puede Dios salvarte por medio de este consejo, hazlo. Si es alguien que viene de Dios y te ama, te va a acercar a Dios. Y fíjense esto que escribí aquí. ¿Cuánto demora Dios en poner sus fundamentos en nosotros? ¿Cuánto demora Dios en establecer sus fundamentos en nosotros? Exactamente lo que demoramos nosotros en quitar el fundamento del mundo, en quitar el fundamento de la carne. Se trata de desaprender lo que hemos aprendido y aprenderlo de nuevo, pero basado en la palabra de Dios. El mundo nos enseña fundamentos, entre comillas, pero el fundamento que te conviene aprender es el fundamento de la palabra de Dios. Y Dios necesita que nosotros saquemos todo residuo de otro fundamento que no sea el que Él quiere poner, para poner el suyo propio. Aleluya. ¿Cuántos quieren que Dios ponga su fundamento en el corazón? No me recuerdo cómo es el versículo que dice que Dios pondrá un corazón de carne dentro de nosotros, y en nuestro corazón va a poner sus estatutos para que caminemos en sus estatutos. Amén. Es ahí en donde tenemos que poner el fundamento de Cristo, en nuestro corazón. Aleluya. Quienes hacen casa de paz, por ejemplo, saben que una persona no se le puede dejar solita mientras el fundamento de Cristo no esté puesto en ella. Si podemos hacer la pregunta, ¿cuándo se deja solo una persona que se está conociendo, que está conociendo a Dios, nosotros podríamos decir que cuando el fundamento de Cristo, el carácter de Cristo se ha formado en esa persona. Siempre uno va a estar preocupado, pero mientras el fundamento que es Cristo no esté sólido en una persona, no se puede dejar solo. Eso se llama consolidación. Amén. Consolidación. Aquí está Ezequiel 36 del 26 al 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Tome esa palabra para usted. Eso es lo que Dios quiere hacer hoy día en su vida: poner sus estatutos en un corazón de carne. Dígale al Señor: ablanda mi corazón hoy día, pon en mí un corazón de carne. Señor, quiero entender tus estatutos en mi corazón. Lo más sólido es la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que entender usted. Y con esto estoy terminando, solo me quedan 5 hojas. Lo más sólido es la palabra de Dios. Miren, Pedro, el día que conoció a Jesús, lo conoció por medio de una palabra. ¿Se recuerda el día que Pedro conoció a Cristo? Dice la palabra de Dios que estaba Jesucristo a la orilla, pidió una barca, ¿cierto?, para predicar su palabra, la cual era de Pedro. Estaba predicando ahí, ¿cierto? Pedro había llegado de no pescar nada, le dijo que había pescado toda la noche. Sin embargo, Jesús le dice: vuelve a salir. ¿Qué le dice Pedro? En tu palabra lo haré. Ya Pedro tuvo la intuición, pensemos, de que algo bueno podía ocurrir, porque seguramente Jesucristo le dijo con seguridad, ¿cierto? Y a través del Espíritu Santo le dijo: Pedro, vuelve a echar la red, le dijo. Y salen de nuevo. Cuando Pedro se da cuenta de que Jesús le hace el milagro, Pedro reconoce en Cristo un hombre de palabra. Pedro se le revela que Jesucristo era de confiar, que lo que saliera de los labios de ese hombre se iba a cumplir. Por eso es que cuando Pedro ve a Jesús caminando sobre las aguas, todos los demás que lo que vieron un fantasma. Pero Pedro, que tenía un poquito más de revelación, mira a Jesús y le dice: si eres tú, mande a que yo camine sobre las aguas. ¿Por qué le dice esa palabra?
porque a él se le había revelado que Jesús era de palabra y que su palabra era de confiar, y que si Jesús le decía que caminara sobre las aguas por la palabra de Cristo iban a estar fundamentadas, iban a pasar de un estado de agua a un estado sólido, y él podría caminar sobre las aguas. Aleluya. Y Jesús le dijo: ven, acércate, le dijo. Entonces esas aguas que para otros eran aguas de muerte, para Pedro se convirtió en una pasarela en donde él pudo caminar tranquilo. Pedro sabía que si Jesús lo decía, él podría caminar. Aleluya. Alguien tiene hoy día que entender que si Dios ha dicho que podrás caminar sobre las aguas de la dificultad, por más fuerte que las olas estén golpeando tu barca, vas a poder caminar, porque has creído y confiado que si ha salido algo de la boca de Dios, eso es sólido para ti, eso es seguro para ti. Ese es el mejor fundamento que puedas tener. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Lo más sólido es su palabra. Aleluya. El otro día estábamos en un estudio de ABC. A mí siempre Dios me recuerda lo mismo cuando hablo de su palabra, y es que Dios le dijo a la tierra: ahí vas a estar. Dios le dijo al sol: ahí vas a estar. Le dijo a la luna: aquí vas a quedar. Y hasta el día de hoy están siendo sostenidos esos grandes astros. ¿Por qué? Por una palabra de Dios. Por una palabra de Dios. Eso tiene que traer fe a tu vida, de que si Dios lo dijo, Él lo hará. Él lo hará. Muchos de ustedes han pensado que han retrocedido, pero cada lugar en donde han estado, Dios lo está usando para llevarlos a su destino profético. Hay personas que dicen aquí, lo siento fuerte por el Espíritu, hay personas que dicen: perdí tantos años en el Señor, pero Dios es el Dios que restaura los tiempos, que maneja los tiempos y las edades, dice la palabra de Dios. Dios puede restituir los años que has perdido, si hoy día te levantas a creer lo que Dios va a hacer contigo. Ahora sí que termino. Delante los estaba probando. Mateo 7:24. Mateo 7:24. De vez en cuando le tiro una tallita para que no se me duerma Noah. Mateo 7:24 lleva por título los dos cimientos. Es del 24 al 27. Dice así la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó. Diga: no cayó, porque estaba fundado ¿dónde? Sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Diga conmigo: cayó. Y fue grande su ruina. Aleluya. Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Está hablando de dos casas. Está más claro echarle agua. Y a la segunda casa no le vamos a echar mucha agua porque se va a venir abajo. Algunos la entendieron. Dice la palabra de Dios de dos casas. ¿Cuál era la diferencia? El cimiento, ¿cierto? Una estaba hecha sobre la arena, una estaba hecha sobre la roca. Y usted sabe que la roca es una tipificación de Cristo en nuestras vidas. ¿A cuánto alguna vez se le ha derrumbado la vida? ¿O yo soy el único? En el 2000,
10 a mí se me vino todo abajo. Y cuando el pastor predicó esta palabra la primera vez, recién entendí por qué la vida se me había venido cuesta abajo. Porque lo lindo que yo no me preocupé de construir hacia abajo. Me preocupé de que mi vida fuera quedando hermosa, ¿cierto? Linda por fuera a la vista de los demás. Pero nunca me preocupé de dónde había fundamentado mi vida. Y cuando ya tenía ya casi todo construido, abajo. El cimiento no era bueno. Mi casa no había sido construida sobre la roca. Estaba construida sobre la arena. Dice la palabra de Dios que a las dos casas les vinieron exactamente las mismas pruebas. Soplaron, dice que descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa. La que estaba fundamentada sobre la roca no cayó, pero la que estaba sobre la arena cayó. Entonces hoy día Dios, ¿qué nos quiere hablar con esta palabra? Que veamos en qué estamos construyendo nuestra vida. ¿Con base en la palabra de Dios o en los fundamentos del mundo? Eso representa la arena, los fundamentos del mundo. Los consejos que te dan algunos sabios de que haz esto aquí, haz esto acá. Lo más sólido, lo más firme, lo único que va a resistir tu vida va a ser formarla en los cimientos. Y ese cimiento fuerte, esa roca fuerte es Cristo Jesús, es la palabra de Dios. Yo quiero que tú le des un fuerte aplauso a Dios en alabanza y en adoración, porque Él es nuestra roca firme. Él es el Dios fuerte, Él es el Dios poderoso. Él es nuestro castillo, nuestra fortaleza. En Él podemos estar seguros.